momento nos encontramos en el santuario diocesano José Gregorio Hernández, en el estado Táchira, San Cristóbal específicamente, donde en pocos momentos comenzará una actividad con motivo del Día Mundial del Enfermo. Con nosotros se encuentra el doctor Richard Torres, quien además de servidor del santuario José Gregorio Hernández, también es una de las figuras más importantes en el área de la salud del estado Táchira, y quien nos va a informar de qué se va a tratar la jornada que se va a realizar hoy en la mañana en el santuario José Gregorio Hernández con motivo del Día Mundial del Enfermo. Ok, buenos días. Bueno, con motivo de hoy tratarse del Día Mundial del Enfermo y del día de nuestra aparición de Lourdes, queremos destacar las obras y aportes científicos del doctor José Gregorio Hernández, para que vean que en esa vida ejemplar que todos estamos llamados a esa santidad, y no más pues para que vean desde a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, los aportes que junto con la modernización de la medicina fue traído a través del doctor José Gregorio Hernández. Esta jornada está dirigida a los médicos, todo el personal de salud, incluso hasta el público en general, para que vean la importancia de la vida del doctor José Gregorio Hernández en los adelantos y modernización de la medicina en cuestiones de microbiología, bacteriología e histología, ya que él fue encomendado para aquel entonces el presidente Rojas Paul y Anduesa en esos dos gobiernos, para traer todo lo necesario para montar el primer laboratorio completo con microscopios, microtomos para hacer estudios de coloración en microbiología y bacteriología. Él es el padre de la microbiología en Venezuela. Doctor, también queremos que usted como servidor en este santuario invite a todas las personas que se van a conectar, que se están conectando a lo que es la vida que se desarrolla, la vida católica, las actividades que se hacen en este santuario. Bueno, nosotros no podemos apartarnos de Dios, ya que nosotros estamos cumpliendo, somos intermediarios, somos instrumentos de Dios para producir el bien. Y una de las formas del sacerdocio, de ser el apostolado, de la vida de Cristo, en repartir el amor, es hacer esa misericordia, esa obra en la atención, tanto psicológica y científica, para darle esos aportes y ese beneficio a los pacientes, que tanto lo esperan con ansiedad. Muchas gracias al doctor Richard Torres. En pocos momentos comienza este evento que se ha programado y en horas de la mañana en el santuario, esta jornada donde se va a hablar sobre lo que son los avances científicos y la historia del doctor José Gregorio Hernández y todos sus aportes a la ciencia en estos momentos, cuando él ha sido beatificado y esperamos prontamente su canonización. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor y agradecidos por este hermoso día que nos convoca hoy acá y que nos ha regalado ese sol brillante para poder compartir esta actividad tan hermosa que van a recibir en el día de hoy. Sean todos bienvenidos al primer conversatorio programado por la Pastoral de Salud en la persona del rector del santuario, presbítero Emanuel Pernía, y nuestro enlace con el Hospital del Seguro Social Patrocinio Peñuela Ruiz, que conforma nuestra comunidad especial de base, el doctor Richard Torres, quien hoy nos transportará a la época en que vivía el médico de los pobres y nos ilustrará sobre los aportes científicos que nos dejó como legado al pueblo venezolano y al mundo entero nuestro beato José Gregorio Hernández. El doctor Richard Torres, vamos a conocerlo, de Jesús Torres Rivera, egresó como médico cirujano de la Ilustre Universidad de los Andes Mérida en 1990. Trabajó en el Hospital del Seguro José Gregorio Hernández de Trujillo, donde hizo el internado rotatorio y residencia asistencial de cirugía. Luego trabajó en la Policlínica Táchira y de allí partió a hacer posgrado, graduándose de cirujano general en la Ilustre Universidad del Zulia en el año 2000. Cuyo curso lo hizo en el Hospital Central de Originaona. Trabajó como un cirujano cardiovascular en el Hospital Clínico de Maracaibo y luego hizo curso de posgrado de cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario de Maracaibo, egresando en marzo del 2004. Actualmente
es adjunto al servicio de cirugía general como cirujano cardiovascular en el Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz desde el 2004 hasta la actualidad. Fue su director desde el año 2021 hasta el 2024, presentando su renuncia para continuar su asistencia como cirujano cardiovascular. Es el enlace entre el hospital y el santuario desde el 2021, fecha en que se elevó la capilla San Lucas a santuario diocesano Dr. José Gregorio Hernández. Doctor Richard. Bien, para mí es un honor protagonizar, vamos a decirlo así, o llevar a cabo este conversatorio de los aportes del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a transportarnos hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde hubo un auge en la modernización de la medicina. Sabemos que el doctor José Gregorio Hernández nace en una familia muy humilde, en Notú, del estado Trujillo, un 26 de octubre del año 1864. ¿Okay? Allí se desenvuelve en su vida de estudios primarios. A los 8 años queda huérfano, se muere su madre, queda a cuidado de su papá Benigno y una tía que para esa época estaba en el convento, una tía religiosa, Carmen Inés creo que se llamaba, que fue muy importante en la educación de él. Luego ya para la edad de 12, 13 años viajó a Caracas. Todo es un trayecto muy largo, tuvo que bajar a La Ceiba, se fue en barco, luego llegó en un trayecto bastante largo para llegar a cursar estudios. Se alojó en una posada familiar y cursó estudios en el Liceo Villegas, un liceo que estaba transformando la manera de educar a todos los alumnos de esa época, donde los enseñaban a pensar, a analizar, porque la educación antigua era de repetición y de memoria. Entonces ya de aquí, pues, en el año 1882 se gradúa con honores en filosofía. Para esa época, los estudiantes de bachiller tenían que defender el título en una universidad con jurados profesores universitarios para saber si aprendieron o no aprendieron, para conocer si de verdad desarrollaron esas habilidades. Fue tal la forma en que él defendió su tesis que fue calificado con honores y a su vez comenzó y dio aporte para estudiar medicina en la Ilustre Universidad Central. Ese tipo de defensa actuaba como un examen de admisión en la universidad, o sea que nosotros tenemos examen de admisión en todas las universidades desde finales del siglo XIX al siglo XX, o sea, no hay por qué decir que los exámenes de admisión no deberían existir. Tienen que existir para ver qué habilidades tienen y qué desarrollen cada carrera. Ok, desde allí cursó estudio allí en la Ilustre Universidad Central, destacándose como tremendo alumno, un alumno donde conoce a su hermano del alma, el doctor Dominici, hijo del rector de la época. Él, durante el estudio, quiero destacar que durante el estudio de filosofía, él se desarrolló las habilidades para hablar francés y alemán, lo que le facilitó para la época estudiar a través de los libros modernos de esa época que trajo el rector, y que Francia estaba surgiendo con Louis Pasteur y otros científicos de la época el desarrollo de la medicina moderna, con el uso del microscopio, cortes histológicos, galardonado, vamos a decir premiado, porque para esa época el presidente Rojas Paul quiso introducir materias nuevas en la carrera de medicina para poder atender las pestes y todas las enfermedades de la época. Enfermedades tropicales como la tuberculosis, la enfermedad de Hansen, bilharziasis, etcétera, 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 por lo cual pues envía a estudiar a un joven médico para que luego viniese a impartir esas clases para que se desarrollara un nuevo médico con la medicina moderna. Una vez que estaba en Francia, pasó estuvo 2 años formándose con un profesor que fue alumno directo de Louis Pasteur, que es el doctor Strauss, y con un alemán,
se especializó en histología patológica y en los cortes histológicos. Por eso que cuando él termina, envía una carta dirigida al ministro de Relaciones Públicas, de Asuntos Públicos de la época, cuando estaba el doctor Raimundo Andueza Palacios, el cual viendo el desarrollo, la formación, la fama que tuvo José Gregorio Hernández en Francia, en el estudio destacado, pues aprobó todo lo necesario para que se compraran todos los enseres. Por eso que el doctor José Gregorio Hernández trajo el microscopio, el microtomo, todo lo referente al laboratorio y montó ese laboratorio en la UCB. Él no fue el que trajo el primer microscopio a Venezuela, pero sí fue el primer instructor de cómo utilizar el microscopio. Se introdujo la materia de microbiología y bacteriología para el año 1992-93, cuando él regresa de Francia. Con estas obras, esa preparación, empezó a dar clases y impartir en la UCB, que hoy se encuentra, fue fundada por José María Vargas para el año 1823. Ya para la época pues quiso ya salir porque estaba la medicina estancada. De hecho, cuando él sale como médico en el año 1888, él se dirige a su ciudad natal, a Isnotú, donde vio con mucha preocupación el retraso de la medicina, porque para esa época todavía había la creencia que si las gallinas negras, que si el pelo del burro negro, que si el diente del caimán para cuidar mal Dios, todas esas cosas. Y entonces él escribe a su hermano Vinicio y dice: oye, no sabía qué tanto retraso había hasta que yo vine a funcionar como médico aquí en esta tierra. También se acercó al Táchira, pero con la particularidad que aquí le pusieron barreras. A él le pusieron barreras, incluso le dijeron que para la época estaba perseguido por el gobierno, etcétera. Entonces llama su palanca, vamos a llamarlo así, de Dominici y otros profesores, y va al oriente, y luego sí regresa para el año 91 a Caracas, donde se mete de lleno a impartir clases en la UCB. El doctor José Gregorio Hernández se destaca por ser políglota. Él aprendió a hablar, aparte del francés y el alemán, italiano, portugués, y le metía, conocía también el latín. Todo eso pues lo conllevó a desarrollar medicina y estudiar a grande modo. Y a él le gustaba tener las revistas actualizadas francesas y alemanas, que para la época pues sirvió mucho para la modernización. ¿Qué particularidades tenía él? Bueno, primero, él se hacía sus propios trajes. Aparte de ser un buen estudioso, era buen sastre, porque se hacía sus trajes. Era músico, tocaba el piano y el violín. Era un artista, pintó dos cuadros muy famosos para la época: el Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de Nuestra Virgen María. Se destacó para la época, bueno, desde allí no. Y también escribía, fue escritor. Hacía artículos cortos, también él escribió un tratado de microbiología de 192 páginas, donde hacía clasificaciones de todas las variedades de bacterias, bacilos, hongos y otros microorganismos, que facilitó el estudio a los bachilleres de la época hasta los cambios que vinieron después de la muerte de él. ¿Sí? Por el estudio de ya Fleming con la penicilina, etcétera, y nuevas clasificaciones bacteriológicas. Dentro de sus aportes científicos, él observó, siendo filósofo, siendo preparado con el racionamiento, como medicina en base de evidencias, bajo la observación, todo bajo un método científico. Él observó que en las alturas, hizo un trabajo experimental con sus alumnos, y vio que había diferencias en la numeración de glóbulos rojos. Hacía estudios hematométricos. Vio que para esa época utilizaba este lenguaje. Dice que para él, en los países templados, el número de glóbulos rojos aumentaba, mientras que en los estados o países bajos, tropicales, eran unos estados anemizantes, porque la hemoglobina era más baja. Eso lo utiliza, esa nomenclatura lo utiliza él para la época. Entonces sí hizo estudio hematométrico apoyado en el microscopio. ¿Okay? Otro de los estudios que podemos recalcar para la época fue el libro de bacteriología, que ya lo nombré,
¿verdad? Donde hacía toda esa clasificación, estudios de pulmonía a través de corte histológico, basándose en que en la tuberculosis el bacilo de Koch pasaba por un estado de pulmonía y que pudo observar en muestras de cadáveres el daño que se hacía a nivel del corazón. Muchos pues morían por problemas cardíacos, y decía que en el tratamiento de la tuberculosis el órgano a cuidar era el corazón. Incluso también hizo estudios a nivel de la fiebre amarilla, demostrando el congestionamiento y los cambios a nivel del glomérulo del Malpighi y los daños renales, junto con el doctor Guevara. Hicieron su estudio y lo publicaron, y fue galardonado en la Academia Nacional de la Medicina, del cual formó parte como fundador en el año 1912, ocupando el sillón número 28 de 34 miembros que eran. De hecho, para el año 1912-13, que se cerró la universidad y quiso ir a prepararse como franciscano seglar, presentó una carta de la renuncia, el cual el doctor Luis Racetti le contesta que para él era un honor decirle que la academia no le aceptaba la renuncia, ya que cualquier miembro que pertenecía era inaceptable su renuncia. Por lo tanto, era su humilde servidor, y que iba a permanecer siempre como miembro de la Sociedad Venezolana de la Ciencia, de la Medicina. Ok, entonces, siguiendo los estudios sobre angina de pecho, demostrado en la enfermedad de la fiebre amarilla, dado a que también había el aumento de los estados febriles, se somete a la frecuencia cardíaca, que había agotamiento incluso del corazón, llegando incluso, aparte de una fiebre amarilla por daño hepático fulminante, demuestra también en los cortes histológicos, decía, había signo de esteatosis hepática, o sea, por la inflamación que presentaban los hepatocitos. Y incluso con Guevara vio el daño renal. Por eso él decía que en el tratamiento, es una máxima, en el tratamiento de la fiebre amarilla, el órgano a cuidar es el riñón. Sí. Más o menos, él presenta en su análisis, viendo que el bacilo de Koch y la enfermedad de Hansen, de la lepra, compartían una misma tinción de ácido alcohol resistente. Recordemos los médicos y trabajadores de salud que hay tinciones de gran ácido alcohol resistente, tanto el bacilo de Koch como el cáncer de Conde. Por eso que para la época se utilizaba el aceite del mangrove, que era un producto sacado de una planta de la oralata. Se hacía un extracto, primero se daba vía oral, produciendo, era tan amargo que producía mucho vómito, por eso que utilizaban la emetina, hasta que una químico para la época de Estados Unidos, nacida en Seattle, Alicia Bell, descubre esta sustancia y la transforma, ve la manera de transformarla en vía parenteral en forma de aceite, y utilizando de 1 a 12 cc intramuscular, vio que para la enfermedad de Hansen tenía una utilidad barbarísima. Por eso que el doctor José Hernández, viendo que se asimilaba esta tinción, también probó en sus pacientes este medicamento, ¿sí? El aceite yo ahorita lo explico. Discúlpenme sí. De chamulgra. El aceite de chamulgra era del extracto de la oralata. Era una ceiba hindú que fue transportada, incluso en Hawái fue cultivada, y desde allí, con el extracto de la corteza, hacían este medicamento. Ella muere muy joven, hay que destacar, un paréntesis, porque a Alicia Bell también hay que darle, por su aporte científico a la humanidad en la cura de la enfermedad de Hansen, el aceite de chamulgra. Ella muere a los 23 años, intoxicada con un problema respiratorio con cloro, gases de cloro, y continúa su jefe continúa los estudios, purificando y mejorando hasta que llegaron las sulfonas, y luego otro personaje venezolano, científico, desarrolla mejor con vacunas, que es el doctor Jacinto Concha, para la enfermedad de Hansen, la enfermedad de la lepra. O sea, un venezolano. O sea, todos nosotros podemos llegar a tener su aporte tan importante en la medicina. Es una manera de apostolado, de sacerdocio, luchar para el beneficio de la humanidad.
Todo esto pues está basado en esa vida santa que tuvo José Gregorio Hernández. De hecho, dice en un conversatorio que si él estuviese vivo de una manera simulada, y así llegó una señora a preguntarle que por qué, o sea, qué lo llevaba a él, lo motivaba a hacer esa vida tan santa. Dice, bueno, yo no me creo santo, me falta mucho, pero todos estamos llamados a la santidad, y usted, igual que yo, somos personas simples, y tú también puedes ser, con su aporte de misericordia, ser santo. Todos estamos llamados a esta vida santa. Ok, siguiente. Bueno, él se destacó también para la época con ese laboratorio que montó. Él no trabajaba, a él le ofrecieron trabajar en otros laboratorios. Luis Pasteur, el doctor Calixto González, el doctor Luis Racetti, pero él no quiso. No quiso porque en las mañanas tenía una vida muy metódica, no salía en las noches, al menos que fuese una emergencia. En la mañana él se ocupaba de visitar a los enfermos, tenía una consulta al mediodía, y luego en la tarde impartía las clases en la universidad, o desde el año 2012 al 17, cuando Gómez cerró la universidad, lo hicieron en el Colegio Villegas, en donde impartían clases de medicina de forma gratuita, y así dejaron que se siguiera la continuidad en la formación de los médicos, y con las cátedras modernas para esa época: microbiología, fisiología, anatomía patológica, etc. La siguiente, por favor. Como buen filósofo, pues él no creía, por su formación y por respeto a la santa, en la histeria, como la llamaban para la época, pero sí era una enfermedad que no tenía una ubicación a nivel orgánica cerebral, pero sí en el comportamiento social o en el comportamiento cotidiano del paciente, y fue de fácil diagnóstico, pero sí observó de que había enfermedades simuladas por la mente, que eran enfermedades psicosomáticas, que realmente no había un daño orgánico, pero mentalmente el paciente se sentía enfermo. Y bueno, él lo describe en uno de sus estudios. Ya les hablé de la medicina experimental, pues llevó a hacer la clasificación, en resumir todo lo que encontró durante los estudios, la hematometría, los estudios de los glóbulos rojos, la diferencia que él presenta el trabajo con el aceite de chamulgra a nivel de Estados Unidos, donde él viaja, donde nos destaca como un estudio preliminar, porque dice que muy bien se sabe que el aceite de chamulgra era para la enfermedad de Hansen. Él sí vio que a dosis baja, intramuscular y esparcida, mejoraba los síntomas de los pacientes con tuberculosis. Quiso viajar para esa época a Europa para hacer un estudio más avanzado en los laboratorios de Francia, pero no le fue permitido sino llegar hasta Madrid, porque fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, lo cual cortó esas obras o ese experimento para llevarlo más profundamente con buenos resultados, con mejores resultados. Ok, bueno, a grandes modos, pues eso fue la forma en que estos aportes, a través de los estudios de los parásitos, de la bilharzia, de la fiebre amarilla y tuberculosis, aportó el doctor José Gregorio Hernández con su vida y su preparación al desarrollo de la medicina de principios del siglo XX. Por eso que él se destaca como un humano ejemplar, y que lo que él hacía todo el tiempo era el bien. De hecho, el lema era hacer bien. ¿Alguna pregunta? Porque es un conversatorio. Yo traje todo esto a grosso modo para que se motivaran y vieran que de verdad podemos hacer muchas cosas, y dentro de eso es la ayuda al prójimo. Muchas gracias por la atención. Está abierta la sesión de preguntas, o si quiere alguien aportar algo que sepa sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández, beato, nuestro próximo santo. Bueno, eso gracias a esa oportunidad que se dio nuestro rector, del padre Manuel Perdía, pues me llevó a cada día, como que me entusiasmaba de agarrar y buscaba. Me decía Belín, mi esposa, Richard, yo tenía tiempo que no te veía estudiar tanto. Yo es que no quiero quedar mal, y mucho menos la representación que tengo como médicos
y saber que médicos como él nos ha llevado a crear tantas cosas buenas por los pacientes. Y ustedes que están en formación, muchachos, dedícale todo eso que ustedes tienen la batuta futura en el control de los pacientes, sobre todo estos que van a tratar nuestra futura generación, nuestros bebés. Veo con lo de pediatría, en lo de cirugía, pues me pidieron disculpas, y traumatología, porque están en quirófano, aprovechando de que acomodaron los quirófanos y hubo un caso que contaminó, había que descontaminar. Y bueno, siguiendo, particularmente veo obras de Dios a través de nosotros. Hay una paciente renal, quería acotar, yo pensé que estaba en sus últimas oportunidades de mantener su vida. Milagrosamente lo llamo por nuestra experiencia como cirujano en una infección de una prótesis que se utiliza para un acceso para diálisis, pues terrible. Desmejora mucho la paciente y pues se daña y produce, bueno, muchas complicaciones, las cuales pues daño a la misma, ensangramiento, se puede morir por hipovolémico. De un momento a otro la paciente mejora, se pudo utilizar por la prótesis. Está dando chance a que se optimice la hemoglobina y la albúmina para ser llevada a otra modalidad de terapia sustitutiva renal, a través de diálisis peritoneal. Pero su albúmina y su hemoglobina en la actualidad no ayuda mucho, 6 de hemoglobina y 3 de. Eso sería, no todo es cuchillo, no todo es operar. Y yo le decía a mi alumno, porque siempre sentimos presión por otros colegas, por ayudar al paciente. Generalmente la pugna o la pelea es, vamos a hacer algo por él, porque es la impotencia ante enfermedades crónicas que quisiéramos dar soluciones prontas, pero Dios lo utiliza de instrumento y él sabe cómo hacer las cosas. Ya será el momento de que, bueno, cachaparta, pero actualmente ustedes la ven y mira como si nada, ¿no? Y está dando chance a que se estabilice con la hemodiálisis a través de esa prótesis que está funcionando bien, no está presentando ni fiebre, no está sangrando nada. Y bueno, vamos a esperar que termine. Y así como esas otras enfermedades. Tengo anécdotas que me he sentado, vamos a decir, literalmente a llorar por no poder hacer nada. Yo creo que cada médico y cirujano le habrá tocado eso, de que la impotencia de no poder resolver en ese momento. No somos dioses, somos instrumentos de Dios. Y cada cosa tiene su destino y su momento. Nacimos para morir, pero lo bueno es morir en Cristo. Saber que el amor hacia el prójimo es lo más bonito que hay. Doctor, yo hice mención que lo de Santa Teresita de Jesús, pues para la época había una creencia de hecho hay una película, pero no la quisiera nombrar porque estamos en la capilla utilizando unas técnicas no adecuadas, no sé en el momento para el trato del esterismo. Soy películas de eso. Entonces, pues, por ser católico, pues no está de acuerdo en eso, manipulación de órganos sensibles. Entonces, por eso, por honor a la Virgen pues se mantenía al margen sobre el tratamiento de esas enfermedades. ¿Sí? De chamulgra. ¿Todavía está vigente? No, ya no está vigente porque se quedó como en algunas emulsiones, pero ya después se descubrió las sulfonas, otro tipo de medicamentos, y actualmente el doctor Jacinto Combi dejó dentro de su legado autovacunas. Sabemos para la época que eso era un estigma de hace un año, incluso en la Biblia habla de los leprosos, de Hansen, que los apartaban. Había un sitio en el Zulia, había la isla de San Carlos, que era para un leprocomio, y había hospitales exclusivamente para tratamiento, pero se sabe que la contaminación no es tan directa. O sea, tiene que tener el estado inmunológico muy deprimido, haber unas condiciones especiales para que se pudiese pasar o contaminar con la enfermedad. Sí, y ahorita está en boca son las autovacunas, que el sistema inmunológico cree las defensas. Y así ese vacilo no nos ataca, el vacilo de Hansen, que es el que respondía para la época a la misma coloración
del bacilo de Koch, que era el de la tuberculosis. ¿Con alguna pregunta, alguna duda? Bueno, doctor Richard, yo lo que le quería decir es que muchísimas gracias, felicitaciones por esta charla que nos llegó al corazón. Amplió mucho lo de la historia del doctor José Gregorio Hernández. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo, porque de verdad yo me sentí agradada mirando todo lo que usted nos dijo, observando. De verdad, gracias. Bueno. Hay otra parte de la vida del doctor José Hernández que creo que nuestro monseñor Mario va a hablar sobre la vida religiosa y espiritual del santo. Entonces más adelante tendrán esa sorpresa. Le adelanté un tips. Me fui de salito. Bueno, muchas gracias. Excelente participación, doctor. Felicitaciones, eres lo máximo. Bueno, pero como estábamos en un conversatorio, y el conversatorio es para compartir ideas y aclarar dudas, es una cosita, un solo tips, que cuando estábamos investigando y leyendo, pues resulta que también José Gregorio fue el primer usuario de las telecomunicaciones. A él la telefonía de Caracas le asignó el número 1, el 01. ¿Para qué? Bueno, para facilitarle su trabajo con los pacientes. Espectacular, ¿no? Es que se queda uno asombrado cuando empieza a compenetrarse en la vida de nuestro santo, porque para nosotros ya lo es. Falta un pasito, pero ya lo es. Si seguimos con ese entusiasmo, seguro que más rápido que inmediatamente lo vamos a llevar a los altares. A continuación, es la imposición de los santos óleos al personal de la salud, enfermeros y médicos, por el rector del santuario, presbítero Emanuel Permira. Quiero agradecer al doctor Richard, antes de pasar a esta segunda parte de este día, como en la función de las manos de nuestros médicos, esta invitación tan hermosa que hizo el doctor Richard a los médicos presentes, ¿no? Como el doctor José Gregorio Hernández es un ejemplo, siempre pues la salud, dar aportes a la salud y quedar como un hito en la historia, ¿no? Un momento en la historia donde uno regala algo a la humanidad. Qué bonito que tuviéramos ese principio: yo al irme de este mundo, ¿qué le dejo a la humanidad? No tanto a mi familia, sino ¿qué le dejo yo a la humanidad? Si todos le dejáramos algo, ¿cuánto no estaría esta humanidad tan agradecida y tan protegida, ¿no? Entonces, bueno, una invitación como el doctor José Gregorio Hernández, como muy bien lo decía nuestra hermana Violeta en la presentación en la guía de esta mañana, sobre eso tan interesante que vamos a ir escuchando de la vida. Imagínense, ¿no? El primero que utilizó CanTV o la línea telefónica de ese momento, el primero se lo dieron fue el doctor José Gregorio Hernández, por la importancia que se tenía de la salud. Y con el número 1, ¿no? Sí. Con el número 1. Ya tendremos más adelante a Monseñor Lisandro, que nos va a traer unas experiencias. Él es propio de Trujillo. Quiero decir que en este momento pues yo pertenezco a la Cátedra Nacional de la Vida de José Gregorio Hernández, que es dirigida desde Trujillo, y ellos nos están mirando en este momento, médicos, doctores, y estaban muy interesados, y ellos fueron los que nos ayudaron para que esto se diera. Llame para acá, pase al doctor Richard, busque aquí, busque allá. ¿Y quiénes mejores que todos estos médicos que están al frente de esta cátedra de José Gregorio Hernández? Pues tenían esa experiencia, el conocimiento profundo. Uno de ellos me decía, que era el doctor Jesús, me decía: mire padre, 2 personas
Aquí en Venezuela se ha escrito mucho, hay muchas biografías sobre dos personas. Uno es Simón Bolívar y el otro es José Gregorio Hernández. No hay más, padre. Son los dos personajes que tienen más historia, donde se ha estudiado profundamente sobre su vida y son para nosotros dos íconos que representan para uno la nacionalidad, pero para otro la religiosidad y la fe. Entonces, pues bueno, en este día, hoy 11 de febrero, es el día de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Y Lourdes pues, es conocido sobre ese tren que encuentra y que lo lleva uno a Lourdes. Dice que le llaman el tren de la esperanza, porque todos los que se montan allí, muchos son turistas, pero muchos van a Lourdes a pedirle a la Virgen que interceda por la salud de algún enfermo o por su propia salud. Y por eso vemos toda esa cantidad de sillas de ruedas, muletas, bastones y para de contar que están guindadas en esa gruta de la cantidad de miles de personas que han ido y han salido y dejado todo allá, porque la Virgen pues ha intercedido. Uno de los grandes devotos de la Virgen María fue José Gregorio Hernández. Por eso siempre por el ladito de su banda, como vemos allá en aquella bella escultura, vemos que tiene el Santo Rosario, que le guinda por allí de un ladito, porque él también pedía a la Virgen la intercesión por los enfermos que él atendía. Por el cierto que el día que lo atropellan y mueren, venía de la farmacia de adquirir unas medicinas que se las llevaba a unas personas pobres, a un enfermo que él estaba haciendo la caridad, y por eso pues llevaba esta medicina y lamentablemente pues pasó lo que sucedió. Entonces hoy 11 de febrero, Día Mundial del Enfermo, por celebrarse la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, hemos querido comenzar con este conversatorio, y como segunda etapa sería la unción de las manos de nuestros médicos y enfermeros y enfermeras que hacen vida en todos los centros de salud. Aquí en Hospital Central agradecemos a nuestras damas hospitalarias que están allí acompañándonos. Gracias, mijititas, por venir en esta mañana. Y yo sé que uno de los proyectos es que muy prontamente están por abrir aquí en el Hospital del Seguro, otra vez volviendo a su segunda casa, que es el Hospital del Seguro, a traer ayuda y esperanza a los enfermitos que tenemos aquí. Muchas gracias por tener esa mano amiga que también se extiende hoy, y que hoy lo recibimos también a ella con un fuerte aplauso. Que Dios me la bendiga. Bueno, para continuar en esta segunda parte, vamos a colocarnos de pie para ungir las manos de nuestros médicos. Pero antes de que estas manos vengan para acá, porque una persona se me acercó y me dijo: padre, yo hice una oración esta mañana. Venga para acá, mi hijita, vamos a escuchar esta oración que hizo hoy día del enfermo. Me parece esta mañana, padre, estaba muy emocionada, escribí esta oración y ven para acá, venga para acá. Hoy, Señor, día de la Jornada Mundial de Oración por los enfermos, los ponemos, Señor, en tu presencia. Te presentamos a todos los enfermos hospitalizados que están en cuidados intensivos, los que padecen de enfermedades crónicas, enfermedades incurables, los que sufren de Parkinson, Alzheimer, del corazón, de diabetes, de circulación, de enfermedades mentales y emocionales, que están postrados en una cama. Te rogamos por los familiares también de todos estos enfermos, por las personas que cuidan de ellos, por estos médicos aquí presentes, por todo el personal de salud. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de ellos, que los cuide, que los sane, que restaure sus cuerpos, que alivie sus dolencias. Señor, concédele su salud, Señor nuestro, Dios y Salvador. Amén. Amén. Amén.
Oración sobre nuestros médicos y personal de salud. Hoy reciben en sus manos la unción con el óleo de los enfermos, para que lleve la salud a los enfermos. En los momentos de impotencia y de no poder dar la salud, el Señor le dé la fortaleza para superar esos momentos, la sabiduría para acompañar al enfermo y también la alegría para verlo regresar a su casa bueno y sano. Señor, bendice a nuestros médicos en este día de los enfermos. Que sus manos sean la salud del cuerpo, porque la de los sacerdotes es la salud del alma, pero ellos también llevan ese sacerdocio por dentro, que es y les ayudará a los enfermos también a la salud del alma. Pues un médico siempre dice: recuerda, si tienes fe, la enfermedad la vamos a superar muy pronto. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Todos dicen amén. Amén. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y les conforte en la enfermedad, digan todos amén. Amén. Y para que sus manos sean siempre manos que transmitan la salud a los enfermos, digan todos amén. Amén. Ahora vamos a hacer una fila, los médicos, y mientras estaremos escuchando este canto. Yo sé que a veces piensas que no vales nada y que pierdes la esperanza de que un día triunfarás. Yo sé que a veces te miras y te comparas con los triunfos de otra gente y que escuchas esas voces que anulan tu mañana. Pero yo confío en ti, porque he puesto en tu futuro algo grande. Sé que triunfarás, no importan los gigantes. Sé que triunfarás, no temas arriesgarte. Sé que triunfarás, porque estoy de tu parte. Sé que lo harás muy bien, no lo dudes ni un instante. Sé que triunfarás, no importan los gigantes. Sé que triunfarás, no temas arriesgarte. Sé que triunfarás, porque estoy de tu parte. Sé que lo harás muy bien, no lo dudes ni un instante. Sé que triunfarás, no importan los gigantes. Sé que triunfarás, no temas arriesgarte. Sé que triunfarás, porque estoy de tu parte. Sé que lo harás muy bien, no lo dudes ni un instante. Déjate amar y limpia el corazón de todo rencor. Deja que cambie de hermosura tu desaliento. Déjate mover, déjate cambiar y que te haga una criatura nueva. Y rezamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lo
próximos conversatorios serán dirigidos por Monseñor Mario, por Monseñor Lisandro y próximamente por algunos de los miembros de la cátedra de José Gregorio Hernández, invitados desde Trujillo, que lo tendremos también en medio de nosotros como un conversatorio. A todos muchas gracias, al doctor Richard, gracias por ser el primero que funda pues este conversatorio sobre la vida de José Gregorio Hernández. Gracias a los médicos que vinieron hoy en este día del enfermo. Gracias a las damas de hospitales por acompañarnos en este camino que abrimos hoy con la Pastoral de la Salud. Gracias a todos en este Día Mundial del Enfermo. Hoy, cuando oramos por los enfermos, en la tarde será la Eucaristía, donde traeremos un equipo de sacerdotes al Seguro Social a colocar los óleos a todos los enfermos. Otros sacerdotes estarán confesando, será la Eucaristía y también la unción de los enfermos a las personas que vendrán esta tarde a la Santa Misa. Para todos, un Dios les pague. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y algo muy importante, qué bonito que hoy también están aquí, en medio de comunicación, médicos también que estoy viendo, que no son del Seguro Social y están aquí con nosotros. Dios les pague por estar y acompañarnos. Y bueno, pues ya estamos finalizando este conversatorio y dejamos en las manos de quien lleva el protocolo. Finalmente, bueno, ustedes se llevan en sus manos el amor de Dios, sobre todo eso, el amor de Dios, para poderlo implementar junto con sus semejantes. A imagen de José Gregorio tienen ustedes allí un ejemplo a seguir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mantener ese equilibrio entre la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y sobre todo la fe en Cristo. Sobre todo ustedes que son ese equipo que tienen la vida prácticamente en sus manos. Y hagamos valer ese lema, hagámosle honor a ese lema que él tiene: haz el bien. Sencillamente, hagamos el bien. Ha concluido el acto, pueden pasar. Allá tenemos un refrigerio para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Esta mañana lo que ha sido la jornada mundial del enfermo, hoy que se celebra su día, y sobre todo con la ponencia que hemos tenido en el transcurso de esta mañana por parte del doctor Richard Torres sobre lo que son los avances científicos de la medicina moderna y todo lo que fue el trabajo científico realizado por el doctor José Gregorio Hernández.